Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar esta clase distinto, vamos a empezar con un video y después vamos a conectarnos al Meet, como les dije en la publicación, y charlar sobre el que estamos trabajando acá. La clase de hoy lo que vamos a estar haciendo es poner ya en papeles todo lo que estuvimos trabajando en las últimas clases sobre programación. Va a haber un poco de explicación mía, va a haber un poco de trabajo de ustedes y vamos a empezar ya a darle un poco más de forma a programas un poco más avanzados, digamos, que lo que veníamos haciendo. Recordemos de dónde partimos. Estuvimos trabajando todo en la base de un mismo programa, todo lo que estuvimos evolucionando en nuestros programas, haciendo los mejores, en el cual teníamos un robot que tenía que ir al medio de la pantalla y dibujar un cuadrado de 100 pasos. ¿Sí? Habíamos hecho un primer programa que era bastante extenso y después lo pudimos volver mucho más compacto con esta lógica de programación que era la lógica cíclica, la de repetir las cosas que se hacían varias veces, de manera que tenía que programarlas una sola y poner cuántas veces se repetían o hasta cuántos iban a repetir y demás. En el programa que teníamos ahí iniciaba con el clic en la bandera, después el robot iba al medio de la pantalla, apuntaba en la dirección 90 que era hacia la derecha, esto lo habíamos dicho porque arrancábamos nosotros hacia la derecha, podríamos haber puesto otra orientación, y después repetía 4 veces el avanzar 100 pasos y después girar 90 grados. Esto nosotros lo podíamos ver de manera gráfica con un pequeño diagrama de flujo. Esta es una parte del diagrama de flujo, ¿sí? Centrándonos en la parte principal de este programa. Si nosotros miramos este programa, el ciclo este o la repetición de 4 veces no es ni más ni menos que un algoritmo para dibujar un cuadrado. En este caso, un cuadrado de 100 pasos. ¿Qué se repite 4 veces? Avanzar 100 pasos y girar 90 grados. ¿Sí? Nosotros girábamos 90 grados, habíamos dicho que era antihorario, o sea, en contra de las agujas del reloj. Si yo repito 4 veces eso, tengo un cuadrado. Y yo esto después lo podía repetir más veces según la cantidad de cuadrados que quería dibujar. Si quería hacer 5 cuadrados, tenía que repetir 5 veces este ciclo. Esto que tenemos acá no es ni más ni menos que un algoritmo para dibujar un cuadrado. ¿Sí? O el algoritmo para seguir que un robot se mueva en forma de cuadrado. Esto podemos pensar en cambiar el tamaño del cuadrado cambiando cuánto avanza. Yo acá le puse avanzar X. En el caso del programa que veníamos haciendo era 100, pero podríamos haber puesto cualquier otro número y estábamos hablando de el mismo algoritmo. ¿Qué es lo que hace especial a este algoritmo o qué le puedo yo ir cambiando para hacerlo distinto? Tenemos tres números principales que yo podría cambiar y que usaría que mi algoritmo sea distinto. Empecemos con el de avanzar X pasos. Si yo cambio la cantidad de pasos, el cuadrado va a ser más pequeño o más grande. Lo que no podría cambiar sería la repetición de 4 veces y el girar 90 grados. Los cuatro lados con ángulos rectos es lo que le da forma al cuadrado. Entonces, primero, antes de seguir con cualquier otra cosa, me gustaría que ustedes prueben hacer en Scratch, si no lo hicieron hasta ahora, de armar este programita, ¿sí? Ponerlo a correr y ver que se hace el dibujo de un cuadrado. Yo les invito ahora a que pongan pausa en el video y vayan, tómense entre 5 o 10 minutos para poder probar, hacer el programa y poder probarlo y efectivamente ver que nuestro robot virtual se mueve en forma de cuadrado en la pantalla. Una vez que terminan, vuelven al video y seguimos trabajando. Vamos a trabajar con varios temas la clase de hoy, así que vamos a partir de esta base. Bien, si están acá es que ya pasaron por Scratch y tienen listo el programa. Les voy a pedir que le saquen una captura a- al programa, puede ser una foto con el celular de su pantalla de este programa hecho y que la guarden porque al final del video les voy a pedir que suban todas esas fotos de los diferentes programas a la actividad que va a estar en el Classroom. Entonces, este programa corresponde a un programa para hacer un dibujo a un cuadrado. Nosotros habíamos dicho que teníamos
nuestro pequeño algoritmo para dibujar cuadrados, ¿sí? Donde podíamos cambiar el tamaño del cuadrado con variando la cantidad de pasos que se iba a mover este robot. Pero ¿qué pasa si de repente yo cambio los otros dos números que tengo acá pintados en amarillo? El 4 y los 90 grados. Hacer esto me produciría una forma dibujada que no es un cuadrado. Si le pongo más lados o si le cambio la cantidad de ángulos que gira, me quedaría otro. De manera que podemos pensar y mejorar nuestro algoritmo para poder dibujar más que solo cuadrados. Podemos dibujar distintas figuras que tengan todos sus lados iguales. Por ejemplo, podemos idear un algoritmo para un triángulo equilátero, donde acá tenemos que repetir nuestro algoritmo en lugar de 4 veces, solo 3, porque el triángulo tiene 3 lados. De nuevo, cambiando la cantidad de pasos, haremos triángulos más pequeños o triángulos más grandes. ¿Qué es lo importante después? El ángulo que yo giro. En un triángulo no tengo que girar 90 grados, voy a tener que girar más. ¿Sí? De hecho, vamos a tener que girar 120 grados. Esto después, cuando nos conectemos al Meet, podemos ver por qué son 120 grados y cómo se puede calcular. De manera que, cambiando esta segunda parte de nuestro programa original, cambiando el repetir 4 veces por repetir 3 veces y el girar 90 por girar 120 grados, tenemos un programa para ahora dibujar un triángulo equilátero. De manera que nuestro programa original ya nos queda muy bien para poder dibujar un triángulo. Cambiando simplemente unos valores. ¿Por qué solo tengo que cambiar esos valores? Porque yo ya había pensado mi programa, habíamos hecho el diagrama de flujo, de manera que este programa ya tenía mucha más forma y es un programa que es bastante adaptable para muchas otras cosas. ¿Sí? De nuevo, igual que antes, ahora pausando el video pueden ir a Scratch y probar modificar el programa y ver que efectivamente nuestro robot se mueve en forma de triángulo. Tómense 5 minutos y nos vemos después de vuelta acá en el video. Bien, si están acá es porque ya pudieron hacer que el robot se mueva en forma de triángulo. Y ahora les pregunto, ¿sí? O mejor dicho, primero les voy a pedir de nuevo sacarle foto al programa este para después poder subirlo al final del video a la actividad que tienen en el Classroom. ¿Qué pasa si yo en lugar de hacer un cuadrado o querer hacer un triángulo, quiero hacer un pentágono? ¿Sí? Es una figura de 5 lados. Vamos a ponerle que tenga también cada lado 100 pasos. ¿Cuántas repeticiones tendría que hacer? ¿Y qué ángulo tendría que girar el robot en cada instancia? Los invito ahora a tomarse 10 minutos para pensarlo, ponerlo en Scratch, intentar hacerlo y cuando lo tengan listo, cuando ven que está saliendo, sacar una foto también a ese programa. Puede que salga fácil, puede ser que haya que hacer unas cuentas, los invito a intentar. Si no sale, después de 10 minutos, tomen una foto de lo que lograron hacer para igual tener registro de que estuvieron trabajándolo. ¿Sí? Entonces, pausen el video y en Scratch intenten hacer este programa. En lugar de hacer para un triángulo o para un cuadrado, queremos hacerlo para un pentágono con 5 lados. ¿Sí? A ver si sale o no sale, si hay que hacer algo distinto por ahí. Alguno me dice, mira después, no, la verdad que creo que con este algoritmo no sale, habrá que cambiar el algoritmo. Veamos, intentemos, ¿sí? Y en 10 minutos nos volvemos a ver acá en el video. Bien, puede ser que haya costado un poquito, pero sale, se puede. Hay que ver bien qué ángulo poner, ¿sí? Son 5 repeticiones que hay que hacer en lugar de 4 o en lugar de 3. Y con un ángulo de 72 grados uno puede hacer que dibuje un pentágono. Entonces, el mismo algoritmo nos está sirviendo para varias figuras matemáticas. O sea, más que llamarlo el algoritmo para un cuadrado o el algoritmo para un triángulo, podríamos pensar un algoritmo para cualquier figura.
¿Y cómo sería ese algoritmo? Es la pregunta. Vamos a verlo. Sería el siguiente. Este es el algoritmo para una figura de una cierta cantidad de lados. Tenemos que nosotros definir primero en cuántos pasos va a avanzar para ver qué tanto tamaño queremos darle a la figura. Y después, según la figura, tendremos que poner una cierta cantidad de lados, que es la cantidad de veces que se va a repetir el loop, ¿sí? El ciclo, y cuántos grados tiene que girar. Vimos que para un triángulo eran 120 grados, para un cuadrado eran 90, para un pentágono eran 72. Estos numeritos se corresponden con algo que llaman los ángulos externos, ¿sí? O los ángulos exteriores de estas figuras, para poder continuar con el contorno. De manera que nosotros podemos hacer un algoritmo genérico, ¿sí? Donde en lugar de dar los valores, yo estoy esperando que alguien me diga qué valores usar para saber qué figura voy a tener que armar. ¿Cómo puedo yo entonces programar esto, ¿no? De que no sé exactamente qué valor quiero avanzar o qué valor quiero girar o cuántas veces lo tengo que repetir. Vamos a usar un concepto nuevo de programación para esto, ¿sí? Un concepto que es extremadamente importante y que nos va a permitir hacer que nuestros programas realmente empiecen a tomar forma, que dejen de ser solo esa secuencia de instrucciones y que pasen a ser una forma de programar algo y de darle posibilidades nuevas a un programa. Este concepto nuevo se llama el concepto de variable. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado hablar de las variables en matemática, tiene mucho que ver con esto. Sé que les cuesta un poco esto de las variables y demás, pero bueno, trabajándolo en conjunto esperemos que nos ayude para las dos materias. Una variable en matemáticas siempre se define con una letra, ¿sí? La más usual, cuando es la incógnita, se llama X, pero yo podría poner cualquier letra en realidad. X es la más famosa, digamos, pero hay muchas. Puedo usar cualquiera del abecedario. Nosotros le vamos a dar un nombre más completo a la variable, le vamos a poder poner el nombre que nosotros querramos, ¿sí? No tiene por qué ser una sola letra, hay veces que nos conviene escribir el nombre completo de la variable que queremos usar. Pero antes de ir con esto tenemos que ver bien qué es una variable. Por su nombre, una variable es algo que cambia, ¿sí? Algo que varía, de ahí viene el nombre variable. No es continuo, no es siempre lo mismo, sino que puede estar cambiando todo el tiempo. En lo que respecta a programación, una variable no es ni más ni menos que un espacio de una memoria, ¿sí? Que yo uso para guardar información. Lo podemos imaginar como una pequeña cajita, ¿sí? Con una etiqueta que va a ser el nombre de la variable, donde yo ahí introduzco una información y la voy a tener guardada para poder usar. Una variable perdón, se puede usar para guardar información y en cualquier momento yo puedo ir, abrir esa caja y leer lo que hay ahí guardado. Las vamos a usar para guardar un montón de tipos de informaciones. ¿Qué información puedo guardar en una variable? Lo que se me ocurra. Lo más sencillo y lo que más vamos a aprender a usar nosotros son los números. ¿Sí? Yo puedo guardar datos numéricos. Pero también puedo guardar caracteres, o sea, letras o textos enteros. Puedo guardar archivos multimedia, o sea, puedo guardar sonidos, puedo guardar imágenes, puedo guardar videos en una variable. Las variables se estudian muchísimo en programación. Nosotros vamos a ver la punta del iceberg de lo que son las variables. Simplemente vamos más que nada a aprender a usarlas en los programas. Y van a ser importantísimas. Si la variable guarda información, la información tiene que venir de algún lado. ¿De dónde viene la información de nuestras variables? Del exterior del programa normalmente. ¿Sí? O de interacciones propias en el programa, pero muchas veces viene del exterior del programa. Eso significa sensores que están tomando información, ¿sí? Sensores que ven colores, sensores que ven luces, que ven temperatura, sensores que detectan si hay un obstáculo o no. Y toda esa información que está recibiendo el programa en algún lado la tengo que guardar. Nosotros la guardamos en nuestra memoria, se la guarda el cerebro. En el programa voy a tener que disponer un lugar físico, ¿sí? Las famosas memorias de las placas de madre o las placas de control, en la cual vamos a guardar esa información para poder usarla. Pensemos en aplicaciones que guardan nuestra información de inicio de sesión, juegos que guardan puntuaciones, niveles, la vida que yo tengo o la cantidad de vidas que tengo en los jueguitos, que tengo muchas vidas para hacer una misión o algo así.
esa información está guardada siempre en algún lado. ¿Cómo sabe el juego en qué nivel estoy? Bueno, se lo tiene que guardar ese numerito. Se lo guarda en una variable. ¿Sí? Una memoria real se compone de muchísimas cajitas que yo estoy usando todo el tiempo para guardar información. Hay algunas que son fijas y que siempre están ahí guardadas. Hay algunas que, si yo abro una aplicación, van y buscan cajitas libres para usar en ese momento. Yo cerré la aplicación y se liberan para que las use alguien más. ¿Sí? Vamos a hablar después un poco de los temas de las memorias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque a veces una computadora se puede tildar entre los varios motivos que existen y demás. Entonces, vamos a tener que aprender este concepto nuevo que es el concepto de variables. Así que lo vamos a estar hablando un poco más después en la llamada. ¿Qué variables podríamos usar nosotros para nuestro algoritmo general? Vamos a usar las variables que voy a llamar lados y la variable que se llama tamaño. Podemos agregar también acá una variable nueva, ¿sí? Podemos llamarla giro, ¿sí? O la podríamos llamar ángulo. ¿Qué grado voy a tener que girar? Va a haber muchas formas de trabajar con estas variables. Estas variables, sobre todo cuando sean números, las vamos a tener que aprender a trabajar matemáticamente. ¿Sí? Con estas variables vamos a poder hacer cuentas, vamos a poder hacer que nos muestre qué número hay y demás. Es lo mejor trabajar con números porque es con lo que más se puede jugar, digamos, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de videojuego, ¿no? Lo que más podemos ir cambiando y demás y ver qué influye en un programa. De manera que hoy estuvimos viendo, hagamos un pequeño recap de todo lo que vimos hasta ahora. Nuestro programa original para moverse en cuadrado. El diagrama de flujo, ¿sí? Para este algoritmo de lo que es moverse en cuadrado. Yo este pequeño algoritmo lo puedo encajar dentro de un programa más grande como teníamos nosotros, que tenía antes esto de ir al medio de la pantalla y apuntar para la derecha antes de empezar a moverse en cuadrado. Después vimos que lo podíamos modificar un poco y hacer un algoritmo para un triángulo, cuyo programa era el que está ahí en pantalla, que ustedes también pudieron hacer en Scratch. Y por último, tenemos este algoritmo genérico para poder realizar cualquier figura. Nosotros teníamos que darle información de cuántos lados tiene la figura, qué ángulo tengo que girar, que es el ángulo exterior de la figura, y cuántos pasos avanzar. Para poder dar esta información a un programa, que un usuario la cargue o que el programa la decida de algún lugar, tenemos que trabajar con este nuevo concepto que son las variables. Y es de lo que más vamos a hablar hoy en la llamada. ¿Sí? Son muy importantes las variables, vamos a tener que empezar a trabajarlas de ahora en más, no van a desaparecer nunca. La vamos a usar, como yo decía, para guardar información de sensores, pero también la vamos a usar para guardar información propia del programa, guardar qué velocidad quiero en un motor y después poder cambiar esa velocidad todo desde adentro del programa. Están en todos lados las variables. ¿Sí? Al principio va a ser un poco difícil ir captando ahí el concepto abstracto de la variable, pero lo tenemos que usar, o lo mejor es quedarse con esto al principio. Son cajas donde yo guardo información que tengo que usar después. Toda la información que yo necesito saber que está dentro de un programa hay que guardarla en algún lugar. La guardamos en unas cajitas. ¿Cómo se llaman esas cajitas? Variables. Para saber cuál es cada cajita le ponemos un nombre y yo puedo meter información o ir a esa cajita, abrirla y leer qué información hay adentro. Yo le puedo preguntar a las variables cuánto vale. Se llama el hecho de llamar a la variable o leer la variable. Bueno, después de todo esto, ahora yo les pido que con las tres fotos que sacaron, la del programa del cuadrado, la del triángulo y la del pentágono, las suban a la actividad de Classroom y nos vemos en la hora que puse en la publicación en el Meet para terminar de charlar y cerrar esta clase. Bueno, buena semana, chicos.